Sí, bien, vamos a esperar a que se una más gente para iniciar esta transmisión. Si me pueden ahí decir si me veo. Vamos a esperar a que se una un poco más de gente y poder empezar la transmisión. Ok, pues bien. Lo que pasa es que el compañero Carlos me iba a hacer el formato de entrevista, pero no pudimos lamentablemente hacer el formato de entrevista. Las preguntas están, solo que él no va a poder estar haciéndome la entrevista como tal. Yo voy a contestar las preguntas que él me vaya escribiendo. Igual yo tengo acá unas preguntas que él ya me había hecho. Ok, vamos a esperar nada más un poco más y pues ya iniciamos. Bien, ¿sí, sí se me escucha bien? Bueno, pues un saludo a todas las personas que están viendo este en vivo. Mi nombre es Daniel Villegas, soy estudiante de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente cursando el noveno semestre de esta carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano en la Autónoma de Nuevo León. Soy miembro, como parte del secretariado del colectivo Resistencia Trabajo Social, un colectivo que se funda el año pasado, en agosto. Y pues bueno, somos varios compañeros y compañeras, en su mayoría son mujeres, que estamos organizándonos desde la Facultad de Trabajo Social. Y bueno, me manda Carlos las preguntas por este medio, yo las voy a ir contestando, ¿sí? Para no tardarme mucho porque el video en vivo se pausa, perdón, se quita. Si el video llegase a quitarse, yo lo vuelvo a activar acá desde la página, ¿ok? Y bueno, Carlos me hacía una pregunta. Decía, ¿qué aporta la organización estudiantil a la mejora de la formación profesional? Miren, desde el colectivo Resistencia a Trabajo Social, muchas veces se nos dijo en la institución que era necesario que viniera una persona que fuera especialista del tema, ¿sí? Algún académico de mucha experiencia, de mucha investigación, ya de carrera, para que nos dijera cómo estaban las condiciones allá afuera. Tomando en cuenta la teoría y los trabajos de, de estas personas, ¿sí? En nuestra facultad tenemos un año de prácticas de comunidad. Estas prácticas de comunidad, nosotros ahora sí vamos a una colonia acá en Nuevo León, acá en la zona metropolitana, y investigamos a través primeramente una valoración, y después implementamos un proyecto y le damos una terminación, con todas las fases como el método generalista. La cuestión es que nosotros salimos de que sea necesario que una persona venga y te diga, ¿sí? De que una persona, un político, un especialista en un tema, venga y te diga qué es lo que estaba mal allá afuera. Cuando nuestras condiciones materiales propias como clase baja, como estudiantes, pues lo estábamos experimentando a diario también, ¿sí? Es decir, el panorama real, las condiciones sociales, económicas y educativas de las comunidades, nosotros teníamos el acercamiento con las personas. Y los problemas que la gente te decía, pues eran los que les aquejaban hace 10, 15 años, 20 años, ¿sí? Era un problema que se resolvía en el momento, pero al paso del tiempo se volvía a presentar. Y la facultad pues pugnaba porque se nos juntara una persona, un académico, y nos dijera cómo está la situación allá afuera, ¿sí? Salir de lo tradicional, salir de la intervención tradicional del trabajo social y llevarlo a una intervención que lleve más a un problema estructural. Es decir, que un problema donde hay un estado de desbienestar, que hay actos que son aconstitucionales por la falta de derechos sociales constitucionales, más bien no la falta, porque en la Constitución están, sino que se garantice los derechos sociales, ¿sí? Que en instituciones
o que se garantice el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda en estas comunidades. Nos decían, ¿para qué se organizan? Si ya lo vemos desde acá, desde la facultad, ¿no? ¿Para qué se organizan? Si ustedes no están descubriendo el hilo negro de nada, ustedes lo que están haciendo es replicar trabajo que ya había. Pues sí, pero nos topábamos con que en las comunidades ya había pandillerismo, los hijos de los hijos ya estaban iniciándose en pandillas, ¿sí? Ya había personas que ya eran consumidores de sustancias, ya había una drogodependencia, ya había una carencia ahí del sector educativo. Vivían personas de 15 en una casa de renta, en un cuarto de renta en alguna vecindad. Entonces veíamos pues que efectivamente hay un estado de desbienestar, un estado que no te garantizaba, ¿sí? Con actos aconstitucionales que no estaban siendo constitucionales en derecho social. De esas necesidades objetivas de las personas nace esta manera de hacer este colectivo, ¿no? De que el colectivo fijara en más, pusiera atención en que la intervención no nada más tenía que quedarse en el famoso empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de las personas, sino que se fuera más allá para llegar a donde estaba el verdadero problema, que había un Estado ausente, que había que ir a exigirle al Estado, que había que garantizar los derechos sociales de esas personas. Otra de las preguntas que me hacía Carlos era, déjenme acomodo esto un poco. Otra de las preguntas que me hacía Carlos era, ¿cómo surge la necesidad de organizarse como estudiantes? ¿O qué nos motiva a seguir? ¿O qué nos motiva a seguir? Pues bueno, miren, existen hechos históricos y algunos muy recientes para la creación de este colectivo. En la Ciudad de México, el año pasado, en agosto, policías, violaron a una chica. La policía capitalina viola a una chica. Fue cuando se hizo famoso lo del glitter, cuando se hizo famoso las manifestaciones, ¿sí? Entonces nosotros tomamos este acto para organizarnos y empezar a hacer consignas en nuestra facultad. Bueno, que se organizaran las mujeres de nuestra facultad, las mujeres del colectivo. A mí no me correspondía, pero bueno, es un problema transversal también. Entonces, de ahí nace, ¿no? El cómo organizarnos. Después íbamos programando nuevas actividades, empezamos a ver que necesitábamos continuar con esas actividades que eran las problemáticas que veíamos nosotros a diario en la comunidad, ¿sí? Que eran problemáticas que como estudiantes de trabajo social veíamos al salir de casa. Y además que eran problemáticas que nosotros y nosotras estábamos viviendo también, ¿sí? No eran problemáticas que tuviera que venir alguien a explicarte que existían, alguien con alguna estadística, ¿no? Tú la sentías, tú la percibías, era una necesidad sentida y percibida por el mismo estudiante de trabajo social. Entonces, tomando en cuenta este acontecimiento en agosto del año pasado, que ocurre en la Ciudad de México, pues las mujeres se organizan en resistencia a trabajo social, con su indignación, generó rabia, pero convertir la rabia en organización, eso es lo que necesitamos en trabajo social, ¿sí? Convertir la rabia en organización, no nada más quedarnos en la consigna, no nada más quedarnos en la cuestión del reclamo, ¿sí? Porque si vamos a esperar a que el Estado es un Estado neoliberal, y el Estado es un Estado ausente, es un Estado que pues no nos está garantizando, no te garantiza lo más mínimo. Muchas personas se fijaban en el trasfondo, ¿no? Es que ¿para qué aventan escarcha a los policías? Bueno, es que ¿para qué los policías violan a una persona? Entonces, en nuestra facultad derramamos escarcha, derramamos glitter, rayamos algunas consignas y pues por nuestra cuenta vimos que luchar individualmente no iba a ser suficiente. Que luchar individualmente pues nos ponía incluso en peligro. Enfrentarte a problemas de tipo estructural te arriesgas mucho como estudiante. Hay gente que pues ha perdido totalmente la fe, te dice, ¿sabes qué? Es imposible luchar o pelear contra esas causas, ¿no? Es imposible enfrentarte a un Estado. Pero la organización y la cuestión histórica nos han dicho todo lo contrario,
¿sí? Tal vez si nos organizamos, si hacemos las cosas de una manera, trazando fines, objetivos, pues pueda salir y tal, así lo sabe hacer el trabajador social. Entonces, también mencionamos otras luchas como los 43 normalistas de Ayotzinapa de la escuela Isidro Burgos, donde organizamos mítines dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro de nuestra facultad por la desaparición forzada, no nada más los 43 normalistas, sino la desaparición forzada en México, en Nuevo León. Luchas como el 2 de octubre, la lucha feminista, la lucha del 1 de mayo por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y como colectivo empezamos a ver que donde haya una injusticia, que se violenten los derechos humanos, ahí hay trabajo, hay que hacer trabajo social. No estamos enajenados de esas prácticas el día de hoy. Porque ir a gestionar un parque público, ir a gestionar unas bancas, hacer comunidad, ¿sí? Ir a dar un proyecto de valores a las comunidades. Para empezar decíamos, vamos a implementar un proyecto de valores familiares. Pero pues ni siquiera había familia. ¿Por qué? Porque el papá trabajaba 12 horas, la mamá trabajaba otras 12 horas y el hijo se quedaba ahí todo el tiempo. O si no era en la escuela, en casa. Entonces, pues ¿cómo íbamos a fomentar los valores donde ni siquiera había familia? ¿Sí? ¿Cómo vamos a fomentar los valores familiares? ¿Sí? Que muchas veces esto es algo muy dicho por los conservadores, que le echan la culpa a los problemas sociales, a la falta de valores en la familia. Pero como explicábamos también que en la familia había unas rutinas de trabajo, unas jornadas pues muy largas que impedían al padre de familia estar con su hijo, impedían a las madres estar con sus hijos también. ¿Y cómo íbamos a implementar algo de valores? No era trabajar con el problema de urgencia también, con el problema de urgencia social. Otra pregunta que me hacía Carlos, ¿qué opinaba yo respecto a que el trabajo social o cualquier carrera, cualquier profesión tenía que ser 50% académico y 50% de política? O sea, la formación, en lo que respecta a la formación. La verdad, pues no podemos cuantificar las dosis en las cuales vamos a tener formación, ¿sí? No es una cosa que se pueda cuantificar. Pero la educación en este momento histórico, al menos aquí en Nuevo León, es una educación súper especializada, ¿sí? O sea, si eres biólogo, si tú eres químico, vas a saber específicamente de cuestiones químicas. O sea, cero reflexión y cero análisis crítico de tu alrededor, ¿sí? Y el capitalismo ha sectorizado nuestras profesiones y esto le beneficia al capitalismo. Esto beneficia económicamente a los patrones. ¿En qué momento el trabajo social se soltó de la mano de la medicina? ¿En qué momento el trabajo social se soltó de la mano de la psicología, de la sociología, para convertirnos nada más en facilitadores del sistema, ¿no? En ajustadores del sistema en el que estamos? Otra cosa que veíamos era que nuestra carrera es enfocada mucho al área de recursos humanos también. Entonces, sí, pienso yo que durante todo momento en las carreras debe de estar siempre la reflexión crítica, la reflexión política, y hay que verla inherente en todas las profesiones, y esta es una de las profesiones con las cuales tenemos que trabajar con esa óptica también. Cualquier estudio, en todo momento, tomar en cuenta la reflexión política, es decir, en todo momento estar induciendo la política también en el trabajo social, que analizar las condiciones reales, las condiciones objetivas a las que nos vamos a enfrentar, porque como trabajadores sociales salimos a la calle y a veces decía una frase Anderé que la cuestión de la metodología pues no siempre es estática, siempre está en movimiento, no siempre es pasiva, siempre está en movimiento y teníamos que intervenir ahora en los problemas que nos aquejan y empezar a buscar cómo resolverlos de manera estructural. Otra pregunta que me hacía Carlos, me decía que cómo vemos el panorama actual de la situación del COVID-19 como estudiantes de trabajo social. Pues el COVID-19 no ha terminado aún de ver no hemos terminado de ver qué alcance tiene. Lo que estamos viendo es que desde el trabajo social, con la pérdida de derechos laborales, con la pérdida de derechos sociales, se vuelve más vulnerable todavía las personas. Y pues ante esta contingencia sanitaria, y el sector
de salud, con sus políticas neoliberales, con sus políticas que supuestamente nos iban a llevar a la modernidad, decía que pues todo iba a estar en la modernidad, todo era una cuestión de que ya íbamos a entrar a lo nuevo, ¿no? Y resulta que viene una crisis como esta en el COVID-19, un asunto sanitario, y pues en realidad el que no es mortal el virus, lo que lo hace mortal son las políticas neoliberales que tenemos, y con cuales nuestros políticos, nuestro Estado, no tienen la capacidad de intervenir y te está desprotegiendo, ¿no? Al final de cuentas, el sistema de salud pública se caracteriza siempre por ser lento. Ahora en estas contingencias se caracteriza aún más todavía. Han dejado de lado, acá menos en los hospitales, han dejado de lado de atender a otros pacientes con otro tipo de enfermedades también graves por atender ahora el COVID-19. Entonces no estábamos preparados para una pandemia. Yo vi una foto en el Facebook hace días que decía tanto tiempo de neoliberalismo y tener en cuenta que solamente teníamos 50 respiradores. O sea, lleva una reflexión, pues bueno, queda desprotegida la gente, al perder sus derechos laborales tiene que salir a trabajar, el famoso quédate en casa, pues bueno, para quien tiene las condiciones materiales y puede estar en casa, pues hasta se toma como una bendición. Pero tener que salir a trabajar en medio de la contingencia sanitaria, en medio de la pandemia, tener reducciones en los presupuestos para la salud, pues no es nada agradable para las personas que tienen que padecer esto. Y pues estamos en situación complicada al no tener políticas que ataquen el problema real desde un ámbito estructural. Nos hacen más vulnerables a la emergencia sanitaria el no tenerlas. Y en realidad se puede salir del virus, ¿sí? El virus no es mortal, como yo lo decía ahorita. El problema es que nuestros estados no están preparados para atender estos problemas. No están ni siquiera listos para la pandemia, ¿no? No están listos para esta situación. Es de ahí la crisis, ¿no? De la que se deriva. Se centra más, miren, la práctica del trabajo social en este momento se centra más en una intervención de ayuda humanitaria, ¿no? Lo que hemos venido haciendo los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales es dar ayuda humanitaria en estos momentos. Obviamente esa no es la solución, pero al presentarse este problema de urgencia social, como lo es el COVID-19, pues esta ayuda humanitaria no debe de ser politizada. No debe de ser esta ayuda para enaltecer a los partidos políticos o debe de tornarse de algún color en algún partido político. Y pues se puede cuestionar a veces de asistencialista esta ayuda inmediata en la que estamos dando ahorita a los trabajadores sociales. Acá en Monterrey mucha gente no tiene despensa, acá en Monterrey no tiene la gente insumos, no tiene la gente que comer, porque es un estado pues que se vive al día. Las personas de clase baja que se dedican al comercio no tienen que comer, se están quedando sin nada, sin reserva en sus alacenas. Entonces, no hay que tachar esta manera de actuar del trabajador social ahorita de asistencialista. ¿Por qué? Porque atiende una urgencia social. Incluso hay grupos de personas en comunidades, hay grupos de personas que se están organizando para darle despensa al vecino que no tiene que comer, para darle insumos a la persona que se quedó sin trabajo, a la persona de la estética, al mecánico que no tiene trabajo, a la persona que vende la fruta. Y empezamos a ver cómo se arman redes, ¿no? Redes de apoyo de toda índole, económica, psicológica, de apoyo educativo, de apoyo moral. Y pues es importante ver y reconocer estas redes que en el momento surgen y emergen por la necesidad de urgencia. Claro que ahorita no es momento para cuestionar mucho después de esta pandemia, pero el trabajo social ahora tiene mucho que hacer de la parte asistencialista, porque tiene que cubrir un problema de urgencia, un problema que se nos está presentando ahora, del cual pues no veíamos venir y las políticas eran totalmente débiles
en el Estado, un Estado neoliberal, pues con políticas débiles para los más desprotegidos, pues vuelve a hacer que la gente viva la misma crisis dos veces. Ya eran gente que vivía al día con el salario y ahora aparte tener que enfrentarse al sistema de salud y a esta pandemia, a no tener que comer, no tener que trabajar, a tener que salir y conseguir su alimento, a pesar de que puedan ellos estar infectados de COVID y volver a casa e infectar a los suyos, cuando es más necesario el hambre en tiempos de pandemia. Entonces hay gente que ya vive esta crisis doble, que era la crisis que ya vivían desde antes y ahora la crisis con esto del COVID. Entonces estas redes emergen y es importante reconocer que la gente de abajo, entre la misma gente de abajo y a la izquierda, se está organizando para la misma gente de abajo. O sea, yo como clase baja no tengo mucho, pero veo que tú tampoco tienes. Entonces generamos una red y entre los mismos de abajo nos empezamos a ayudar. Vemos que las comunidades vuelven a aplicar estos mecanismos a veces hasta de trueque. Yo veo, bueno, en las noticias que había gente que estaba cambiando su dinero por alimento, perdóname, sus productos que ya tenían hechos por alimento, por despensa. Había un niño que cambiaba juguetes por eso. Los artesanos de acá en Monterrey pues están cambiando artesanías por comida prácticamente. Y es la gente que se sensibiliza, es la gente de abajo, es lo que estamos viendo con estas redes que están saliendo. Otra pregunta que me hacía Carlos, bueno, aquí quiero también resaltar que el colectivo Resistencia Trabajo Social funda el colectivo y han salido unos colectivos nuevos, es decir, que es nuestra acción muy llamativa para otras facultades, que otras facultades empiezan a replicar el modelo de la Resistencia Trabajo Social, lo llevan a Resistencia Filosofía y Letras, Resistencia Ciencias Políticas, Resistencia Biología, Resistencia a Ciencias Químicas, y empiezan a replicarse esto también en sus universidades, en sus facultades. Dice otra pregunta que me hacía Carlos, ¿qué esperan desde su condición de la educación pública? Pues en la cuestión laboral, en el trabajo social, te forman para el área de recursos humanos. Acá menos en Nuevo León te forman para el área de recursos humanos, te forman para pues proteger las riquezas del patrón. El trabajo social debe de estar siempre inclinado a perseverar los derechos humanos o materializar derechos humanos, derechos laborales. Y cuando deberíamos estudiar pues sobre sindicalismo, derechos laborales, cómo las empresas deben de asegurar pues los derechos sociales de sus trabajadores, nosotros nos enfrentamos en esta carrera ¿a qué? A que estamos a favor del patrón, estamos a favor de la patronal, de la clase alta, incluso sean las condiciones que sean, tú tienes que reclutar ciertas personas y hacerlas trabajar independientemente sea cual sea, ¿no? Porque hasta eso es una frase que se dice en las aulas, tú tienes que ponerte la camiseta de la empresa y que la empresa haga lo que quiera con los trabajadores, tú eres el trabajador social. Entonces, no estamos teniendo una intervención que sea para perseverar los derechos de los trabajadores y hacer que las empresas pues aseguren los derechos sociales para sus trabajadores. Siempre estamos inmersos en cuestiones de recursos humanos, así como pues en otros procesos de selección y reclutamiento de personal. La carrera en este momento pues es una carrera de una universidad pública y la carrera pues carece de trasfondo político totalmente. Carece de trasfondo político, no hay trabajadores sociales apostándole o presentando iniciativas de ley en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, para presionar a cambios y cómo se van a materializar estos cambios acá. En Nuevo León no ha sido el caso, lo que comenta Carlos. En Nuevo León no ha sido el caso de que trabajadores sociales impulsen desde la perseveración de derechos sociales. No han llevado iniciativas de ley como lo hacen en otros países como en España. En España, en mi estancia en la Universidad Complutense de Madrid, nos enseñaban a cómo generar una iniciativa de ley, a cómo justificar una iniciativa de ley desde la Constitución. En este caso yo trabajé con la Constitución mexicana. La maestra
de allá que nos daba esa materia, la materia de organización, gestión y planificación de servicios sociales, pues tomaba como corte la Constitución española y las leyes orgánicas de España. A mí me daba oportunidad de trabajar con la cuestión, con la ley, con la Constitución mexicana y leyes acá en México, que aseguraran los derechos sociales y la intervención del Estado. Entonces, no tenemos ese corte de trabajadores sociales aquí que lleven iniciativas hacia los congresos, ¿sí? No tenemos. No ha sido el caso acá en México, bueno, no sé si en todo México, en Nuevo León no ha sido el caso de que los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales demos pie a generar propuestas para en contra de la violación de derechos humanos. Tiene mucho que ver y quiero recalcar esto, el día de hoy justamente empiezan las acciones para el Tren Maya. La construcción del Tren Maya en el sureste de México, pues es un proyecto extractivista, es un proyecto que tiene como socios a la oligarquía en México, que se hizo rica desde el sexenio de Salinas, desde mucho antes, son los involucrados. Creo que está involucrado por ahí Grupo México también, responsable de la minería, de la minera de Pasta de Conchos, que dejó morir a 67 mineros. Entonces, la oligarquía está presente todo el tiempo en el Estado. El día de hoy se inician en medio de esta pandemia se inicia la construcción para el Tren Maya. Un proyecto ecocidio, un proyecto que va a despojar comunidades indígenas. Y aquí resalto mucho el trabajo del Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a través de sus jornadas por la lucha por el territorio, la madre tierra, por las jornadas de lucha de Samir Vive, han estado presentes en esta lucha. A cuales el candidato de ahorita, cuando era candidato, también les prometía, él decía en sus discursos que no iba a permitir que empresas vinieran a incomodar a estas comunidades indígenas, que no iba a permitir que empresas vinieran a poner gasoductos, no iba a permitir que empresas vinieran a poner cerveceras para robarse el agua de alguna comunidad, y pues es todo lo contrario. Aquí yo cuestiono mucho la parte de que el neoliberalismo pues sigue vigente en este gobierno, pues, que se dice de izquierdas, ¿sí? Pero en realidad deja mucho a la duda. Y hoy en medio de esta pandemia de COVID-19, pues inician los trabajos del Tren Maya. Es necesario que lo digamos a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, que pues es un proyecto, como ya lo conocemos, pues es Ecocidia, es un proyecto extractivista y es un proyecto que va a dar paso a que vengan otras transnacionales a querer chingarse los recursos de México, porque esa es la realidad. Dice Carlos, el neoliberalismo no se detiene en crisis o no, su acción depresora sigue adelante y adelante así. A los patrones, a la oligarquía solamente le interesa la ganancia, ¿sí? Solamente le interesa la ganancia. Desde el colectivo Resistencia a Trabajo Social estábamos haciendo jornadas, incluso participamos en las jornadas en defensa de la vida y de la tierra y del territorio. Jornadas junto con el CNI, jornadas junto con el EZLN en defensa del territorio. Es triste que se aproveche de esta pandemia, ¿sí? De esa situación actual para llevar a cabo estos proyectos que pues, son proyectos meramente extractivistas. Son proyectos que no respetan los acuerdos que hubo, donde el EZ cesaba construía su autonomía, porque se suponía que acá el Estado mexicano iba a respetarles. Y pues vemos que después de unos años, pues no es así. Sigue el despojo de indígenas, sigue el despojo a la educación pública, sigue el despojo de escuelas normales, sigue la reforma educativa vigente. Y los que salimos perdiendo siempre somos los de abajo, ¿no? Porque hay que asumirse como clase trabajadora. El neoliberalismo no se detiene, no se va a detener. Nosotros como Resistencia a Trabajo Social, como el colectivo, estamos conscientes de ello, ¿no? Estamos conscientes de que esto tiene que terminar.
hay veces que escuchamos nosotros desde nuestros maestros, porque luego lo he escuchado desde los maestros. Esto nunca se va a terminar, ¿sí? Como si fuera una utopía el de exigir derechos humanos, simplemente. Te lo pintan muy lejos, ¿sí? Incluso se ha intentado silenciar todo tipo de manifestación de, llámesele ya no ideología política, ya no hablemos de comunismo, socialismo, feminismo, no, simplemente derechos sociales y derechos humanos, ¿no? Que están en nuestros tratados internacionales de derechos humanos. Simplemente por el hecho de querer reclamar un derecho humano, pues se silencian, que es común en esas instituciones. ¿Alguien de acá tiene alguna pregunta que esté viendo el video en vivo? La puede escribir abajo. Igual ya vamos a terminar ahora la entrevista. Bueno, pues el colectivo Resistencia Trabajo Social es un colectivo pacífico, es un colectivo que vela por los derechos humanos de todas y todos. Mañana, el día de mañana, tenemos un círculo de una mesa redonda por el 1 de mayo. En esa mesa redonda estarán acompañándonos 5 compañeros que han estado en luchas por la perseveración en organizaciones de izquierda. Hay que dejar muy en claro esto, que son organizaciones de izquierda que se han formado desde abajo y van a estar compartiéndonos sobre el 1 de mayo combativo. Esto va a ser a través de Skype. Quien le interese formar parte de esta conferencia o quiera ver la ponencia, el día de mañana van a estar los especialistas compartiéndonos. Pueden mandar mensaje a la página Resistencia Trabajo Social y les vamos a hacer llegar el link. Igual le voy a decir al compañero Carlos que pueda compartirlo desde su página, desde esta página que estamos transmitiendo en vivo para que el día de mañana ustedes accedan y de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de Latinoamérica pueda ver cómo estamos el día de hoy acá en México también en cuestión de derechos laborales. Cómo estamos con estos derechos laborales, pues que se han perdido a lo que costó luchas infinitas en la revolución, luchas en sindicato, pues ahora con las reformas estructurales, a base de un plumazo en un documento, pues se han venido abajo y se han venido perdiendo. Ángela dice, ¿qué propuestas crees que se plantean después del COVID-19 beneficio del pueblo? Pues miren, lo que nos va a tocar después a nosotros, pues es seguir cubriendo necesidades de urgencia, ¿no? Luego muy pronto, declarada terminada la pandemia, pues se viene una crisis más fuerte todavía. Igual el capitalismo es un sistema que siempre está en crisis, ¿no? Eso no queda duda. Pero para los de clase baja, los de abajo y a la izquierda, pues nos pega más todavía. Necesitamos dirigir nuestra práctica a cubrir cuestiones de urgencia, desde la alimentación, desde el calzado, desde el vestido, hacer gestiones muy mínimas para comunidades que hayan quedado, por ejemplo, aquí en Monterrey hay comunidades en el centro de la ciudad que son de personas que vienen de otras partes a vender artesanías, gente de Oaxaca. Esa gente, pues, reactivándose la pandemia, no van a tener que comer al otro día tampoco, y en una semana, en un año, en dos, en lo que se recuperan. Después de que pase todo esto, podemos empezar a ver cómo vamos a intervenir, ¿sí? Porque aún la pandemia no acaba de hacer sus estragos todavía. Vemos que va deteriorando más y no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Como muy pronto para decir, se propone esto, ¿no? Había que analizarlo después cuando termine, ver qué deja la pandemia. Obviamente va a dejar una cuestión económica de impacto pues muy fuerte para los más desprotegidos, para la clase baja, y pues una serie de desempleo. Y como trabajadores sociales nos va a tocar entrarle a todo, ¿eh? A todo, ¿por qué? Porque no podemos limitarnos a no hacer trabajo de campo. ¿Qué quiere decir esto?
a sacar recursos de donde sea, ¿sí? Si nos va a tocar trabajar con parroquias, con organizaciones religiosas, con organizaciones que de pronto hay una lideresa en una colonia para tratar de asegurar la alimentación, a lo mejor nos va a tocar trabajar en comedores comunitarios, en cocinas comunitarias, para pues que la persona la pueda pasar en lo que se reactiva un poco más la economía. ¿Por qué? Porque de entrada, al otro día que se termine la pandemia, pues va a seguir siendo lo mismo. Y yo creo que lo peor va a ser cuando todos tengamos que llegar a un estado de productividad forzada por el mismo sistema y no tener que producir o no tener que vender, porque la única mercancía que tenemos nosotros pues es nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y hay que reconocerlo de esta manera. Nosotros como clase baja no tenemos más que la fuerza de trabajo y a seguir resistiendo como lo hemos hecho hasta hoy. ¿Por qué resistencia? Decían unas personas en la facultad. Es que resistencia suena a guerrilla, es que resistencia suena a que un grupo armado, ¿no? Decían los conservadores de la facultad eso. No es eso, no es resistencia ante ustedes, les decíamos. Nosotros no concebimos como enemigo a nuestro estudiante que no tiene la conciencia de clase. No concebimos como enemigo a ti, maestro, que no tienes a lo mejor conciencia de clase tampoco. Al contrario, resistimos porque resistir se ha vuelto día con día todo un dilema en nuestra clase, a la clase trabajadora, a la clase proletaria. Es un, es un resistir diario, resistir desde qué vas a comer, desde tener que elegir cómo te transportas, si te vas en transporte público o comes algo en tu escuela. O sea, hasta ese grado hemos llegado. Tener que elegir si irme en el metro, si trasladarme en transporte público o tener que llevarme algo a la boca en mitad de mis clases. Porque quien está con la panza vacía no tiene la capacidad de aprender. Así de sencillo. Como dice Carlos, resistir y avanzar, pues va a ser la consigna que nos va a tocar a nosotros. Organizarnos como sabemos, desde abajo a la izquierda. Miren, aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León hay una cuestión de que los partidos políticos se han hecho querer politizar esto con la pandemia, de la pandemia, ¿no? Hay muchos partidos políticos, incluso candidatos, que ya están ahí llevando su política o llevando sus campañas electorales previas al 2021, como lo es aquí en Nuevo León, que vamos al 2021 a la gobernatura del estado. Y ya muchos están colgando de eso. Hay quien está haciendo proselitismo con las necesidades, ¿sí? Hay candidatos que están subiendo a sus redes sociales que están regalando gel antibacterial y tapabocas. Como si eso fuera que los pusieran en un peldaño de superhéroes, ¿no? Todas esas incongruencias del sistema pues las estamos viendo el día de hoy y son más notorias en temporada de crisis. Y como yo lo mencionaba hace un momento, ¿no? La crisis es doble para quienes ya estábamos en crisis, porque ahora nos toca lidiar con esas políticas que se vinieron implementando en México desde la década pasada, tanto en salud, en educación, la pérdida de derechos laborales que nos hacen salir a conseguir el pan de cada día en medio de una cuarentena. Quisiéramos estar resguardados en casa, pero tenemos que salir a trabajar para tener para comer. Entonces, ¿qué nos corresponde como trabajadores sociales después de la pandemia? Pues atender esto. Y como estudiantes, ¿cómo estamos sintiendo todo esto? Pues miren, nuestra universidad hizo una plataforma en línea para tomar clases. Es una plataforma que pues, los medios de comunicación aquí aseguran que es todo un éxito. Incluso hay personas que se les ha consignado por parte de la universidad a que le echen porras todo el tiempo, a que halaguen la plataforma. Pues de nuestro colectivo, Resistencia a Trabajo Social, emitimos un comunicado hace días. No lo tengo a la mano, pero era un comunicado que decía que en su mayoría en la Facultad de Trabajo Social son mujeres. Acá es el caso en la Autónoma de Nuevo León. La mayoría son mujeres y estas mujeres, además de tener que cumplir por los roles de género, por los malditos roles de género, con el ser mamás, ser amas de casa, aparte de tener que tomar clases en línea,
Además, los maestros cargan mucho la mano. En nivel de posgrado hay muchos compañeros del colectivo que también están entrando en ansiedad, que están teniendo que estar aparte, a la par de sus clases en línea, tener que invertir tiempo para tener asesoría psicológica en línea. ¿Sí? Aparte hay muchas mujeres que no se preguntaron no hicieron un sondeo para ver si las mujeres convivían con su agresor o cuántas de nuestras mujeres en la facultad pues eran madres de familia. Eh, no se consensó nada. Estamos sobre la marcha. La verdad es una estrategia que batallas mucho. De por sí, la tensión en pandemia pues es demasiada. Luego, échale que el maestro a veces no se mide y te avienta todos los trabajos con tal de terminar el semestre. Tener la actitud de lidiar con la familia, que a veces es muy difícil estar en las relaciones familiares. A veces hay personas que viven en espacios muy, muy pequeños, viven en casas muy pequeñas porque son casas que le dan a la clase trabajadora, que es un sueño anhelado de la clase trabajadora tener su casa, y resulta que es un terreno de sala, 2 cuartos, cocina, un pasillo y un baño. Y no se prestan tampoco estas condiciones para una universidad pública. Pero bueno, importan más los estándares, importan más los premios, en este caso. Y es una crítica. Y admitir una crítica no te hace enemigo, ¿sí? Hay que tomar la crítica con madurez. A veces se nos dice aquí Lluvia, saludos, un mensaje para los que apenas acabamos de egresar. Y como trabajo social siempre tener propuestas para un mundo mejor. Es verdad que a veces se nos sobrecarga, ¿no? Eso de es que como trabajadores sociales siempre hay que tener propuestas, así a la de ya, ¿no? Que aparezca la propuesta. A veces solamente nos va a tener que tocar gestionar recursos para cubrir primero necesidades. Necesidades que tienen que cubrirse a la de ya y deprisa. No siempre en nuestras manos va a estar intervenir en medio de una crisis, porque también somos seres humanos, ¿no? También sentimos, también estamos tensionados con esto del COVID. Ya después de esto hay que asegurar la alimentación primeramente, asegurar el vestido, el calzado, la comida. No siempre vamos a tener tiempo para tener una propuesta, porque luego es algo que también decían en el colectivo a veces, gente que se oponía a este colectivo decía, es que ¿qué proponen? ¿No? Nosotros hacíamos la crítica y inmediatamente veíamos un comentario que decía, es que ¿qué propones tú? Pues a veces no se sabe. Y qué triste que a algunas personas nada más les llegue, les dé para poner qué propones, ¿no? O sea, si no analizan el texto, no analizan más allá, simplemente pues qué propones, ¿no? Esa es la crítica que tuvieron y hasta ahí se quedaron. Pues no, mejor qué proponemos. Trabajar en conjunto, trabajar en comunidad. Y bueno, no siempre el trabajador social va a tener una propuesta de entrada muy rápida. Vamos a tener que, para empezar, no hemos visto ni cuánto va a dejar esta pandemia, no hemos visto qué tanta repercusión va a tener porque aún todavía no acaba. Entonces, durante la pandemia y todavía después de la pandemia tenemos que asegurar el acceso a la alimentación de esas personas primeramente. Que los niños coman, que las familias que no tienen coman. Y es algo de lo que podemos compartir de parte del colectivo. Faltará mucho tiempo para decir otras muchas cosas. Como colectivo somos muy nuevos. Estamos empezando también. No todo lo sabemos, no todo tenemos una propuesta de intervención, porque a veces, obviamente el ser crítico trae consigo una responsabilidad muy grande también, pero no somos fábricas, ¿no? Ni producimos tan rápido una propuesta. Tenemos que analizarlo todo en el tiempo, analizar condiciones materiales, momentos en lo que estamos parados, porque si no se volvería pues una intervención positivista, ¿sí? Hacerlo desde lo que yo creo que deberíamos de hacer. Nuevamente, luego había personas que decían, está bien que propongan esto, pero ¿por qué mejor no proponen esto? ¿Por qué? Porque ya no sería una intervención crítica, sería una intervención positivista llegar y decirte a ti, ¿sabes qué? Pues haz esto, ¿no? Porque esto es lo que deja, esto es lo que hay que hacer, porque pues yo soy el profesional. No llevamos a la reflexión, no llevamos al análisis de condiciones materiales y pues por lo tanto normalizamos la práctica. Dice, además, no todos tienen acceso a internet, aparatos electrónicos, pues así es una universidad de la clase trabajadora, es una universidad para la clase baja,
y pues a muchos de nosotros se nos está complicando de verdad pues llevar clases en línea. Este, de mi parte pues es todo. Muchas gracias y saludos a las personas que estuvieron viendo este video en vivo. Es algo de lo poco que hacemos en el colectivo Resistencia Trabajo Social. Nuestras puertas están abiertas para nuestros compañeros y compañeras que busquen organizarse, independientemente seas de aquí del país, seas de aquí de la universidad. Nosotros socializamos los conocimientos, ¿sí? No tenemos barreras imaginarias, no porque seas de una institución privada, pública, seas de una escuela pequeña, seas de otro campus, seas de otra parte, pues vamos a limitarte en que aprendas. Nosotros como Resistencia a Trabajo Social hemos dado acompañamiento a otras organizaciones también que están por nacer, también adjudicadas con el nombre de Resistencia, seguido con el nombre de su facultad, y es lo que buscamos hacer. Resistir, porque para nosotros resistir a diario a nuestras condiciones precarias, pues se ha vuelto todo eso. Y pues muchas gracias, Carlos, por la invitación. Si hablé muy rápido, una disculpa, el tiempo lo traíamos encima. Y pues quedo en mis redes sociales, estoy como Alberto Villegas. Igual por ahí compartiré mis redes sociales también. Y me gustaría compartir también en el grupo de WhatsApp que Carlos tiene de trabajadores sociales de Latinoamérica, pues ahí estamos también en ese grupo. Entonces, pues un fuerte abrazo a la distancia a todos y muchas gracias y que pasen buenas tardes o buenas noches. Saludos.